¿Eres main tanque o luchador? Sé en la línea del varón, en la jungla o soporte. Y a día de hoy no sabes ni para qué sirven los nuevos ítems, ni sabes cuándo llevar Warmog o cuándo llevar cota de espinas. O sea, ¿qué pasa, hermano? Si para eso estoy yo aquí, para enseñarte cómo buildearte como tanque, para que sepas qué usar en cada partida y ser un muro imparable que gana todas las partidas. Y creo que a esta intro le faltó algo, pero no sé. Y no solo a tanques de la línea del varón o top. Este video también va dirigido a los que juegan campeones luchadores que se buildean ítems de vida, armadura o resistencia mágica. Y para los supports tanques, repasando cómo funciona cada ítem y en qué orden deberías comprarlo. Pero antes de iniciar voy a aclarar dos cosas. Primero, veremos los ítems que aparecen en la pestaña de ítems de defensa en la tienda de Wild Rift. Y segundo, aunque no mencione ciertos campeones que deban hacerse con o en contra del ítem, no quiere decir que sean los únicos que deban llevarlo con o en contra, son solo ejemplos y puede servirte en caso de que hayan otros campeones que cumplan con las características que mencioné. Iniciando con los ítems, vamos a comenzar con los nuevos ítems, ya que varios son para tanques. Iniciando con la cota sangrienta del soberano. Bueno, con ese nombre podría ser el drop de un jefe de cualquier MMORPG. Este ítem es excelente si eres un tanque masoquista, porque te da más daño entre más vida te falte, hasta un 9% que llega al máximo cuando te falte el 30% de la vida. O sea, es excelente si eres un tanque o luchador que siempre está ya zampan peleas y tradeo, que entre más largos mejor. Eso sonó bien raro. Es ideal hacértelo con campeones como Sion, Olaf, Urgot, etc. Y te lo puedes hacer de tercer o cuarto ítem o de segundo dependiendo de la necesidad de la partida. Pasamos con el resplandor vacío. Este ítem básicamente es la égida solar pero para tanques que hagan daño AP, ya que funciona casi igual. Pero al comprarlo te da resistencia mágica y hace daño mágico que aumenta entre más vida bonus tengas. Y es incluso mayor contra monstruos y súbditos, así que puedes hacértelo para farmear más rápido con campeones como Amumu o Mordekaiser, que también te ayuda si enfrentas ante enemigos AP para que te vaya bien en fase de líneas o tenga más aguante en el midgame. La desesperación eterna. O sea, en su imagen parece una puerta con rabia. Con este ítem es tirar para adelante y meter daño mágico y curarte un montonazo y seguir peleando, papá. Este ítem me gusta bastante y te lo dejas hacer si eres un tanque o luchador de daño mágico como Amumu o Singer. Idealmente te lo puedes hacer hasta de tercer ítem para aguantar mucho más entre más se alargue la partida. Continuamos con la promesa del caballero, que si juegas o jugaste los de PC debes conocer este ítem, pero si no, te lo explico. Lo compras y te enlazas a un aliado, y cuando estén cerca, a ti te zampan el 12% del daño que le metan a él, y tú te curas un 10% del daño que él haga, lo cual quiere decir que es un buen ítem para hacerte si eres un subtanque como Braum, Nautilus, Rakan, Alistar, etc. Aunque también es posible hacértelo si no eres sub y eres un tanque y quieres hacerle pell al carry de tu equipo, para evitar que lo maten. En este caso sería uno de tus últimos ítems de la build, y para los subs tanque puede ser un segundo o tercer ítem idealmente. La máscara abisal. Si dejaste de jugar un buen tiempo y ahora volviste a Wild Rift, ya no conoces este ítem, porque ahora las pasivas de la máscara abisal solo reducen la resistencia mágica de tus rivales cercanos, aumentando entre más de ellos tengas cerca, así que háztelo si te estás enfrentando a campeones AP que metan mucho daño o que no sean principalmente de burst, como Swain, Evelynn o Victor, y te lo puedes hacer de segundo ítem en adelante si te está costando la cuestión contra los magos. La convergencia de Zeke. El Zeke es un excelente ítem para supports tanques, ya que además de que ganas vida, armadura y reducción de CD en las habilidades, también al usar tu ulti metes daño y slow a tu rival y das velocidad de movimiento a tus aliados, así que es un excelente ítem para supports que siempre están spameando la ulti y entrando al combate. Por ejemplo, Rakan, Leona, Alistar, Blitzcrank, Braum o hasta Lulu, y te lo puedes comprar de segundo o tercer ítem. La fuerza de naturaleza, que no se ve nada natural en su imagen, no sé. Este ítem es ideal si eres tanque y te enfrentas a enemigos que meten mucho daño AP continuamente, es decir, los magos de batalla, ya que te vas haciendo más resistente entre más dure el combate y ganas velocidad de movimiento. Este ítem le sirve más que todo a tanques que no dependen de la curación y que tienen buen sustain, como Olaf o Fiora, y te lo puedes hacer de tercer ítem en adelante. El corazón de hielo, como el de todas las mujeres. Este ítem da una excelente cantidad de armadura y su pasiva disminuye la velocidad de ataque de tus enemigos entre más se active, así que te lo debes armar si eres tanque y te enfrentas a campeones como Kai'Sa, Jinx o Master Yi, aunque su ulti ignora todo tipo de slow, y trata de comprártelo de tercer o cuarto ítem, no confundir con el guante del hijo del hielo. La égida de fuego solar, ponte gafas, pai,
porque este ítem es el tormento de Liandry para tanques, más o menos, por su pasiva de inmolar, la cual hace daño continuo mientras atacas a tus rivales. Es muy bueno para los tanques que son entrones y tienen buenas defensas, ya que te da más daño AP y mayor rapidez para farmear minions y limpiar los campamentos de la jungla. Este ítem es bueno en campeones como el Llorón y el Mátame si puedes. La cota de espinas. Este definitivamente debes comprarlo si hay campeones con alto sustain en el equipo rival, como Mundo, Olaf o Fiora, es decir, que tengan mucho robo de vida, o que se buildeen Rey Arruinado o la Sanguinaria, por la pasiva de las heridas graves, también llamada cortacura, que en algunos tanques este no es un ítem core como si lo es con Ramuh, sino más bien situacional, así que puedes buildearlo en cualquier tanque siempre y cuando se cumpla alguna de las características que ya mencioné. Lo bueno es que ahora este ítem inflige el efecto de heridas graves cuando tú pegas y no solo cuando te pegan, poniendo a prueba la tercera ley de Newton, el presagio de Randuin. Este ítem te lo haces si te enfrentas ante campeones AD que metan mucho crítico y tengan buena velocidad de ataque, como Jinx, Ashe, Master Yi o hasta Yasuo, dependiendo de la build. Esto gracias a su pasiva de resiliencia que hace que los críticos hagan un 20% menos de daño y ganas velocidad de movimiento y resistencia al slow, que se stackea hasta 4 veces. Así que con cualquier tanque o luchador te lo puedes buildear si te enfrentas a lo que dije antes. Y sería ideal que lo compres si es tu tercer o cuarto ítem en adelante. La armadura de Warmog. Este ítem es increíble para aumentar la curación y sustain de ciertos campeones, ya que si tienes al menos 950 vida bonus, te curas 3.5% de tu vida máxima por segundo si no has recibido daño los últimos 5 segundos, o sea, una bestialidad, lo cual lo hace un ítem excelente para campeones que pueden entrar y salir de las peleas como Garen o Doctor Mundo, que se caracterizan por entrar, pegar e irse, y mientras no te hagan daño te vas curando. Así que puedes entrar a pegarte otra vez. Y aparte aumentan un 30% las curaciones y escudos que te pongan. Y como dato adicional también te lo puedes buildear con Soraka. ¿Por qué? Porque Soraka cura dando de su vida, así que entre más vida tengas mejor. Y lo ideal es que te lo hagas de tercer ítem en adelante. Y sobre todo si en el equipo contrario ya se buildearon algún ítem de cortacuras. El guantelete de Sterak. Que este ítem me encanta, o sea, es que es muy bueno. Y sirve bastante para campeones luchadores para tener más aguante, ya que te da 400 de vida base. Y si recibes daño que te deja con menos del 35% de tu vida máxima, recibes un escudo que decae por 3 segundos. Aparte, cuando se activa el efecto, aumenta el tamaño de tu campeón y ganas tenacidad hasta un 30%, lo cual es bueno si hay mucho CC en el equipo contrario. Este ítem es ideal para campeones como Olaf, Camille y Shyvana. El aumento de tamaño le puede ayudar a aumentar el área de su segunda habilidad. Y este ítem puedes hacértelo de segundo o tercero si quieres, y puedes. Como dato adicional, este solo te lo puedes hacer con campeones melee. El guantelete del hijo del hielo, otro guantelete más. Este ítem le da una potencia extra a la siguiente habilidad que uses, ya que aumenta el daño AD de tu siguiente habilidad y aumenta entre más armadura bonus tenga. Aparte, crea una zona de hielo que dura 2 segundos, que mete un slow muy bueno, y también aumenta entre más armadura bonus te haga, o sea que crece más. Este ítem es ideal para campeones como Nasus o hasta R, que no es tanque, pero bueno, porque aumenta el daño de tus habilidades y ataques. Con Nasus te lo puedes hacer hasta de primer ítem, y con otros depende del momento de la partida y las prioridades que tengas. La placa del hombre fallecido. Este ítem es bueno para tanques que necesiten alcanzar a sus rivales o que necesiten esa velocidad de movimiento extra o solo por más placer. Porque recibes 5% de velocidad de movimiento y al moverte haces momentum, que al llegar a 100 cargas llegas hasta 40 puntos de velocidad de movimiento y al atacar las consumes y metes un slow bien bacano si el ataque es melee y está al máximo las cargas. Este ítem es buenísimo en campeones como Garen, Jarvan o Darius, o con algunos supports tanques como Alistar o Braum. También se lo pueden buildear hasta el primer ítem. Y puedes comprarlo para Rammus o Ekarim para que te conviertas en la máquina más veloz de Totekai. La coraza dual de Amaranto Perea. Este ítem es lo mejor de ambos mundos porque te da resistencia mágica y armadura de base, y aparte ganas un 30% de estas dos como bonus mientras estás en combate, y también ganas hasta un 20% de tenacidad y de tamaño, el cual se stackea, así que es un muy buen ítem y te lo puedes buildear con cualquier campeón tanque o luchador, principalmente si en el otro equipo tiene mucho daño mixto y estás mucho tiempo dando el pecho, no las nalgas, en las peleas, sobre todo si se alargan mucho. El manto de la medianoche. Este es ideal para el señor de la noche. Este ítem es buenísimo para ciertos casos, ya que de base te da vida, armadura y resistencia mágica, como el amaranto.
pero su pasiva es como un segundo aire que te cura cuando recibes un daño que te baja el 35% de tu vida. También recibes resistencia al slow y velocidad de movimiento, así que háztelo si te enfrentas a campeones que te vayan matando de a poco y que puedes hacerle frente en un tradeo largo y necesites un segundo aire, un salvavidas, como contra Olaf, Fiora, Riven y así. El Rukerno Caénico. Este ítem es básicamente el Malmortius para tanques, ya que si no recibes daño por 12 segundos, te da un escudo que te protege del daño mágico entre 70 a 180 puntos, más un 10% de tu vida máxima. Así que, como el Malmortius, te lo puedes hacer contra campeones AP de burst, que te puedan reventar de un combo, como Veigar, Fizz, Annie, Syndra y así. Y además tiene un nombre rarísimo, la Corona Abrasadora. Este ítem es buenísimo para potenciar tu daño mágico, tu aguante y para farmear más rápido, porque es su propósito, literal. Al hacer daño con básicos o habilidades, quemas a lo que le pegaste por 3 segundos, haciendo daño mágico según la vida máxima de eso que atacaste. Y es mayor cuando le pegas a minions o monstruos, así que te va de maravilla hacértelo con campeones como Amumu, Nunu o Rammus. Y puedes comprarlo de primer o segundo ítem, lo cual sería el ideal. La llegada del invierno. De hecho, no sé ni si la gente conoce la existencia de este ítem. Este ítem básicamente convierte tu maná extra en vida. Y cuando gastas maná, aumentas el maná máximo en 12. Así es. Esta es una manamune para tanque. Y cuando llegas a 700 de maná máximo, se transforma en el invierno nórdico, que es mejor porque es nórdico, y que ahora convierte más tasa de tu maná en vida. Y adicionalmente, cuando metes CC o slow a un enemigo, te da un escudo que consume un poco de tu maná y aumenta a medida que tengas más enemigos cerca. Lo cual significa que debes buildearlo si juegas un tanque o un support con buen CC y que estés spameando habilidades como Blitzcrank, o intentarlo también con Alistar o Bardo, que les viene bien esa aceleración de habilidad base que tiene el ítem. El velo del amanecer. Este ítem es un zoom al hombro de Leona, me parece. Este ítem es para soportes que meten CC del bueno, porque si zampas CC o te zampan CC, ganas un 20% de armadura y resistencia mágica de gratis. Y aparte revelas tus alrededores, así que te vuelves un ward andante, loco. Y por la imagen del ítem ya sabemos a qué campeón le va muy bien. Exacto, a Nautilus. Y te puedes hacer este ítem de segundo o tercero para más aguante entrando al midgame. El juramento del protector. Este parece las almas que tenía el villano de Kung Fu Panda 3. Este ítem, como su nombre lo dice, se encarga de protegerte a ti y un aliado cercano, ya que cuando reciben daño de cualquier fuente, les da un escudo que aumenta hasta un 35% de la vida bonus que tengas. Así que es ideal para los supports tanques cuando tu ADC o algún aliado al que le esté haciendo pel se la están zampando con algún campeón que tenga un burst potente. Así que te lo haces si te estás enfrentando a campeones como Fizz o Zed, campeones de ese estilo. Y puedes hacértelo de segundo o tercer ítem en adelante. La Hidra Titánica. Este es un buen ítem para tanques, principalmente para atacar, pero con la vida que da, obvio todos sus usuarios son tanques o luchadores, ya que metes daño AD según tu vida adicional, y es mucho daño. Y cuando metes daño generas la onda de choque, que también hace daño a los que le peguen. Básicamente daño por todos lados y para todo el mundo. Ideal para potenciar tus básicos y pegar más en tradeos y teamfight. Muy bueno en campeones como Bolívar, Urgot o Sion. Y hasta puedes hacértelo el primer ítem para algunos campeones y en otros de segundo o tercer ítem. La danza de la muerte. Este ítem no es idealmente para tanques, pero está en la pestaña de ítems de defensa, así que ¿qué le vamos a hacer? Este ítem lo que hace es que transforma un 27% del daño AP o AD que te metan en daño verdadero, lo cual es muy bueno, porque convierte todo ese daño AD o AP extra que tengan tus enemigos por los ítems o pasivas que tengan, haciendo que literalmente retrases el daño que recibes, al menos por 3 segundos. Y si haces un derribo de campeón, ese daño que retrasaste, curan el 8% de tu vida máxima por 2 segundos. Entiéndase derribos por hacer una kill o asistir en una, haciendo que este ítem sea ideal para campeones luchadores que tengan cómo conseguir o asegurar kills, como lo son Camille, Lee Sin, Fiora o Vi, y bueno, también los que más lo usan, Yasuo o Yone. El corazón de acero. Este ítem es ideal para los main sets. Este ítem es buenísimo para curarte y hacer más daño, porque cuando haces daño te curas según tu vida máxima, y te da más vida máxima según el 15% del daño infligido. O sea, una bestialidad. Aumenta tu vida por pegar, o sea, con razón el favorito de los main sets. Aunque también te lo puedes hacer con cualquier campeón con el que estés atacando constantemente a tus rivales, como Urgot, Poppy, Mundo, etc. Y puedes hacértelo de primero o segundo ítem, pero créeme, si lo puedes comprar, cómpralo, pay. El útero radiante. Este ítem potencia tu ulti, y si tiras ulti aumenta tu vida máxima, y tú y los que estén cerca se curan. Sencillo, ¿no? Ideal para esos campeones tanques sub que no tienen ninguna fuente de curación, o simplemente quieres que tú y tus aliados aguantes más en team. Así que cómpralo si vas con campeones como Rel, Alistar o Leona y quieres potenciar lo que ya dije antes.
Puedes hacértelo de tercer o cuarto ítem idealmente. La trampa para Yordles. Solo te voy a explicar cómo funciona este ítem. Vas con un campeón que mete CC y le metes CC a tu enemigo, lo que reduce la armadura y su resistencia mágica y tú corres más rápido. Y si logran la kill, repartes oro adicional para ti y quien haya participado. Es decir, que recibes vida, armadura y aceleración de habilidad. Y oro, ¿qué más quieres? O sea, háztelo si eres tanque y metes CC, como Nautilus, Maokai y así, para ganar y asegurar kills con más oro para ti y tu equipo, y al hacértelo de segundo, tercer o hasta cuarto ítem. La redención. Este es un ítem muy bueno para andar curando a todo el mundo. Este básicamente zampa un rayo láser que cura cada 8 segundos, solo si hay Leo cerca. Y aparte, si te hacen un daño si te hacen daño, te dan un poquito de maná, y si gastas maná, te dan un poquito de vida. Es un muy buen ítem para hacerte si eres Soraka, aunque con otros subs tanque es muy bueno, recalcando lo que comentaba con el útero radiante. Si requieres curación y tu campeón no la tiene, y que este ítem de base da vida, aceleración de habilidad y maná, o sea, es muy bueno para hacértelo si es de tu tercer ítem en adelante. No es core, pero es buen ítem para soporte. Y por último, pero no menos importante, el ángel guardián. A estas alturas creo que ya todos sabemos lo que hace este ítem, pero para los que no lo saben, básicamente te hace un Jesucristo. Cuando te fallecen en partida, resucitas luego de 4 segundos con la mitad de la vida y el 30% de maná. Este ítem sencillamente háztelo con cualquier campeón, o sea, la verdad no importa. Aunque sinceramente es ideal hacértelo con campeones luchadores de diveo como lo son Lee Sin o Vi, que siempre van a estar zampándose en el combate de frente y pueden entrar, matar, aguantar y salir. Y te lo puedes hacer de último o penúltimo ítem. Aunque si quieres abusar del enemigo y vas muy fedeado, muy por delante, te lo puedes hacer para abusarte del resto y entrar, matar y salir. Sencillo, hermano. Así que men, con todo esto que te acabo de explicar estás finísimo para saber cómo buildear a tu tanque favorito en cada partida que juegues. Pero no olvides que también debes aprender otros conceptos claves de buildeo en Wild Rift, como lo son las heridas graves o cómo funciona la penetración de armadura y la letalidad, de las cuales ya hablé en los videos que ves en pantalla. Míralos y sigue aprendiendo muchísimo más de Wild Rift para que mejores y llegues a soberano. Déjame tu like, suscríbete si no lo estás y comparte con tus amigos y nos vemos. Sí.